La rutina se había vuelto un eco en mi vida, un ciclo repetido que parecía no tener fin. Cada mañana, la misma taza de café, el mismo periódico, y el mismo silencio entre mi esposo y yo. Las conversaciones se habían reducido a comentarios sobre el clima o las tareas del hogar. Él estaba atrapado en su trabajo, inmerso en correos electrónicos y reuniones. Me miraba a través de una pantalla, pero nunca realmente me veía. La distancia crecía entre nosotros como una sombra al atardecer. Un día, mientras limpiaba el desván, encontré un viejo álbum de fotos. Las imágenes de nuestras vacaciones en la Costa Brava me golpearon con nostalgia. Allí estábamos, jóvenes y llenos de sueños, riendo bajo el sol radiante. Recuerdos de noches mágicas en restaurantes locales, disfrutando de mariscos frescos y vino blanco. La risa resonaba en mis oídos como una melodía olvidada. Pero esos momentos parecían lejanos ahora. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, una invitación cayó al suelo. Era para un evento de trabajo de mi esposo, una cena anual que solíamos disfrutar juntos. Miré la fecha y me di cuenta de que se acercaba rápidamente. La idea de asistir me llenó de ansiedad y esperanza a la vez. Quizás ese evento podría ser la oportunidad que necesitábamos para reconectar. Decidí preparar algo especial para esa noche. Elegí un vestido que me hacía sentir viva y deseable, algo diferente a las camisetas viejas que solía usar en casa. Al llegar la noche del evento, el ambiente era festivo, las luces brillaban con fuerza y la música llenaba el aire con ritmos alegres. Sin embargo, al mirar a mi alrededor, noté que mi esposo estaba más interesado en sus compañeros de trabajo que en mí. La cena transcurrió con más conversación sobre proyectos laborales que sobre nosotros. En medio del bullicio vi al jefe de mi esposo acercarse a mí con una sonrisa amigable. Su mirada era intensa y parecía genuinamente interesado en lo que decía. Hablamos sobre trivialidades al principio, las vistas del mar desde el restaurante y los festivales locales que tanto disfrutábamos durante el verano. A medida que avanzaba la noche noté cómo su atención se centraba cada vez más en mí mientras mi esposo seguía distraído por su teléfono móvil. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas pasadas con mi esposo y otro lleno de posibilidades desconocidas con su jefe. Cuando finalmente nos despedimos del evento, el jefe me hizo una propuesta inesperada: ¿te gustaría salir a dar un paseo por la playa? El aire fresco puede ser agradable después de esta cena. Mi corazón latía con fuerza ante la idea, sabía que era arriesgado pero también emocionante. Acepté su invitación sin pensarlo demasiado. Caminamos por la orilla mientras las olas rompían suavemente contra la arena. La brisa marina acariciaba mi rostro y sentí una chispa encenderse dentro de mí por primera vez en años. «Es bonito aquí», dijo él mientras miraba hacia el horizonte iluminado por la luna. Sí, respondí mientras pensaba en cómo había olvidado lo maravilloso que podía ser simplemente estar al aire libre, lejos del ruido cotidiano. La química entre nosotros era palpable, cada risa compartida parecía acercarnos más. En ese momento vulnerable sentí una conexión inesperada que no podía ignorar. Sin embargo, cuando regresamos al coche, vi a mi esposo esperando impaciente cerca del estacionamiento. Su expresión era seria. Claramente se había dado cuenta de mi ausencia prolongada durante la cena. Esa noche volví a casa sintiéndome confusa y dividida entre dos caminos posibles: seguir explorando esta nueva conexión o intentar recuperar lo perdido con mi esposo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar si aquella salida había sido solo un desliz momentáneo o si realmente estaba buscando algo más profundo en medio del caos emocional que vivía. Al día siguiente decidí revisar mis sentimientos nuevamente mientras tomaba café solo en casa. Necesitaba claridad sobre lo ocurrido esa noche mágica junto al mar. ¿Sería posible reavivar lo perdido? ¿O estaba destinada a buscar consuelo donde no debía? El evento había abierto una puerta inesperada hacia algo nuevo. Ahora tenía que decidir si cruzarla o cerrar esa posibilidad antes de hacerme daño a mí misma y a los demás involucrados. Las preguntas giraban sin cesar en mi mente mientras recordaba cada momento compartido con ambos hombres,
los días pasados junto a mi esposo construyendo nuestra vida juntos frente al océano azul, los instantes fugaces pero intensos junto al jefe bajo las estrellas brillantes. Con esos pensamientos aún resonando dentro mío decidí enfrentar esa realidad inminente cuando menos lo esperaba. Ya no podía vivir atrapada entre dos mundos sin tomar una decisión clara sobre qué camino seguiría adelante. Mi corazón latía fuerte ante la incertidumbre sobre cómo debería actuar ahora. Sabía que cualquier decisión tendría consecuencias significativas para todos nosotros involucrados. La noche del evento llegó con una mezcla de nervios y expectativas. La sala estaba decorada con luces brillantes que reflejaban la alegría del verano en la Costa Brava. La música suave llenaba el aire, mientras los rostros conocidos se mezclaban con algunos nuevos. Mi esposo, inmerso en conversaciones laborales, parecía más distante que nunca. Me pregunté si realmente estaba presente o simplemente era un espectador en su propia vida. Me moví entre los invitados, intentando encontrar un lugar donde pudiera sentirme cómoda. La risa de la gente me rodeaba, pero había una sensación de vacío en mi interior. Recordé las noches pasadas cuando compartía esas risas con mi esposo, antes de que su trabajo lo consumiera por completo. Mientras me servía una copa de vino, sentí una presencia a mis espaldas. Era el jefe de mi esposo, su mirada intensa se posó sobre mí. No esperaba verte aquí, dijo con una sonrisa encantadora. Su voz resonó como un eco familiar en medio del bullicio. Es un evento importante, respondí, tratando de mantener la conversación ligera. Sin embargo, había algo en su tono que me hizo sentir expuesta. A medida que avanzaba la noche, él se acercó más a mí. Las charlas se volvieron cada vez más personales y aunque sabía que debía mantener la distancia, había una química inesperada entre nosotros. Me sentí atraída hacia él de una manera que no había anticipado. ¿Te gustaría salir a tomar aire fresco?, sugirió después de un rato. Miré a mi alrededor, mi esposo seguía absorto en sus conversaciones. Acepté su invitación sin pensarlo demasiado. Salimos al balcón donde el aire del mar acariciaba nuestra piel. Las olas rompían suavemente contra las rocas y el sonido creaba un ambiente casi mágico. En ese momento compartimos risas y anécdotas sobre nuestras vidas, él hablaba con pasión sobre su trabajo y yo le contaba sobre mis sueños olvidados. De repente el ambiente cambió cuando nuestras miradas se encontraron con intensidad. No había palabras necesarias, todo lo que necesitábamos entender estaba en esa conexión silenciosa. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron, un acto impulsivo que desató una tormenta de emociones dentro mío. Regresamos al interior rápidamente, como si temiera ser atrapada por la realidad que nos rodeaba. Sentí como el peso de lo sucedido comenzaba a asentarse sobre mis hombros, las dudas e inseguridades regresaron como sombras acechantes. A medida que avanzaba la velada, noté como mi esposo estaba cada vez más distante y preocupado por algo que no podía identificar. Su mirada buscaba respuestas en el aire mientras yo trataba de actuar naturalmente ante los demás invitados. El evento terminó sin mayores incidentes y regresamos a casa juntos en silencio. La tensión era palpable, sabía que algo había cambiado entre nosotros, pero no sabía cómo enfrentarlo ni qué significaría para nuestro futuro. Esa noche me costó conciliar el sueño, las imágenes del beso se repetían constantemente en mi mente como si fueran parte de un ciclo interminable. Me pregunté si había cruzado una línea irrevocable o si ese momento podría ser solo un desliz pasajero. Al día siguiente decidí enfrentar esta nueva realidad con claridad. Necesitaba entender qué quería realmente y cuál era el camino correcto para mí y para mi matrimonio. El día transcurrió entre pensamientos confusos y reflexiones profundas sobre lo sucedido. Cuando llegó la tarde, recibí un mensaje inesperado del jefe: ¿te gustaría cenar esta semana? Hay algo importante que quiero discutir contigo. El corazón me dio un vuelco ante esa invitación. Sentía curiosidad pero también miedo por lo que podría significar. Mientras tanto, mi esposo comenzó a mostrar señales sutiles de preocupación por nuestra relación. Pequeños gestos como preguntar cómo había sido mi día o intentar planificar actividades juntos parecían indicar que él también notaba la distancia creciente entre nosotros. La cena con el jefe se convirtió en una posibilidad cada vez más real y tentadora,
aunque sabía que debía rechazarla para proteger lo poco que quedaba de mi matrimonio, no podía evitar sentirme atraída hacia esa alternativa desconocida. Durante los días siguientes me debatí entre dos mundos, uno lleno de promesas rotas y otro lleno de incertidumbres emocionantes pero peligrosas. La culpa me asediaba constantemente mientras reflexionaba sobre las decisiones tomadas hasta ahora. Finalmente llegó el día de la cena programada. Elegí llevar un vestido sencillo pero elegante, consciente del impacto visual que podría tener en él al verlo nuevamente después del beso compartido. Al llegar al restaurante local donde nos encontramos, sentí como mis nervios aumentaban al entrar al ambiente festivo repleto de risas y conversaciones animadas típicas del verano español. La Costa Brava brillaba afuera mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. Él llegó puntualmente y su mirada iluminó todo a su paso cuando me vio sentada esperándolo. «Te ves hermosa», comentó mientras tomábamos asiento. Su cumplido provocó una mezcla extraña entre halago e incomodidad dentro mío. A medida que avanzábamos en la cena conversamos sobre temas superficiales al principio, trabajo, viajes pasados e incluso anécdotas graciosas sobre compañeros comunes. Sin embargo, pronto nos encontramos hablando sobre nuestras vidas personales más profundas, yo revelando mis miedos sobre el futuro mientras él compartía sus propias inseguridades respecto a su matrimonio fallido. El tiempo voló sin darnos cuenta hasta que nos encontramos nuevamente frente a frente bajo las luces tenues del restaurante. Todo parecía posible nuevamente cuando nuestras manos se tocaron brevemente sobre la mesa antes de separarse rápidamente como si hubiéramos tocado fuego. Nos besamos, recordé mentalmente mientras sus ojos reflejaban deseos ocultos similares a los míos. Sin embargo, sabía que cada paso dado hacia adelante era también un paso alejado del compromiso previamente construido con mi esposo. La cena terminó sin mayores complicaciones externas pero cargada emocionalmente para ambos. Al despedirnos sentí como esa conexión crecía aún más fuerte mientras nuestros caminos se cruzaban nuevamente bajo circunstancias inciertas. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminaba por la playa, sintiendo la arena tibia bajo mis pies. La confusión reinaba en mi mente. Después de lo ocurrido en el evento, cada vez era más difícil diferenciar entre lo que deseaba y lo que había construido a lo largo de los años. La relación con el jefe de mi esposo había comenzado como un juego, un intento de escapar de la monotonía, pero ahora se sentía como un laberinto del cual no podía salir. Mientras reflexionaba sobre mis decisiones, recordé las risas y los momentos compartidos con mi esposo. En algún punto esos recuerdos fueron suficientes para mantenerme en la rutina. Pero ahora, cada vez que pensaba en él, una sombra de culpa se cernía sobre mí. ¿Era posible que el camino hacia la felicidad pasara por traicionar a quien había sido mi compañero durante tanto tiempo? El día siguiente llegó con una invitación inesperada. El jefe me propuso salir en su yate. Una parte de mí quería rechazarlo, pero otra sentía una atracción irresistible hacia esa vida llena de promesas y emociones nuevas. ¿Por qué no?, pensé. Quizás podría encontrar respuestas en medio del mar. El yate estaba anclado cerca de una pequeña cala. Al llegar, la vista era deslumbrante, el azul del agua se mezclaba con el cielo despejado. Todo parecía perfecto, pero mi corazón latía con fuerza, dividido entre dos mundos. Mientras subía a bordo, noté que el ambiente era diferente al de las cenas formales en la oficina. Aquí había un aire de libertad que me envolvía. ¿Te gusta?, preguntó él mientras me mostraba el interior del yate. Su voz tenía un tono suave que me hizo sentir especial, como si realmente le importara cómo me sentía en ese momento. Es hermoso, respondí con sinceridad. La tarde avanzó entre risas y conversaciones profundas sobre nuestras vidas. Compartimos historias sobre nuestros sueños perdidos y las frustraciones cotidianas. Me di cuenta de que él también enfrentaba problemas en su matrimonio, sus palabras revelaban una tristeza que resonaba en mí. Era como si estuviéramos conectados por hilos invisibles que nos llevaban a un mismo destino incierto. A medida que la luz del sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, nuestros ojos se encontraron nuevamente. El silencio se hizo pesado entre nosotros, todo lo demás desapareció mientras nos acercábamos lentamente uno al otro. Nuestros labios se encontraron en un instante fugaz pero intenso, lleno de emociones reprimidas y anhelos ocultos. El beso fue como una chispa encendida en medio de la oscuridad,
trajo consigo tanto alivio como confusión. En ese momento entendí que había cruzado una línea invisible. La culpa regresó con más fuerza mientras nos separábamos, mirándonos con sorpresa y algo más, deseo. No deberíamos haber hecho eso, murmuré mientras intentaba recuperar la compostura. Lo sé, respondió él con un susurro casi inaudible. Pero no puedo evitarlo. El resto de la noche transcurrió entre risas nerviosas y miradas furtivas. A pesar del peso de nuestro secreto compartido, había una ligereza en el aire, era como si finalmente pudiera ser yo misma sin las expectativas impuestas por mi vida cotidiana. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, la realidad me golpeó con fuerza. Mi esposo estaba sentado en el sofá, esperando ansiosamente mi llegada. ¿Dónde has estado?, preguntó con un tono preocupado que nunca antes había escuchado. Solo salí a dar un paseo, respondí evasivamente mientras intentaba evitar su mirada inquisitiva. Él asintió lentamente pero no pareció convencido. Algo dentro de mí temía que comenzara a sospechar mis ausencias recientes y mis cambios de comportamiento. Esa noche no pude dormir, los pensamientos giraban incesantemente en mi mente como olas rompiendo contra las rocas. Los días siguientes fueron difíciles, cada vez que veía a mi esposo trataba de actuar normalmente mientras mantenía oculto lo sucedido en el yate. Sin embargo, había algo diferente entre nosotros, su atención aumentó notablemente como si sintiera una distancia creciente entre nosotros y quisiera cerrarla antes de perderme por completo. Una tarde decidí llamarlo para invitarlo a cenar juntos al restaurante local donde solíamos ir durante los festivales veraniegos. Quería intentar reconectar antes de perderme aún más en esta maraña emocional creada por mis decisiones recientes. Mientras cenábamos rodeados del bullicio festivo del lugar, él comenzó a hablarme sobre sus planes futuros, proyectos importantes en su trabajo y cómo deseaba pasar más tiempo juntos para fortalecer nuestra relación. Me gustaría hacer algo especial contigo este fin de semana, dijo sonriendo esperanzado. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por una punzada de culpa al recordar al jefe y lo ocurrido entre nosotros días atrás. Era evidente que ambos estábamos intentando encontrar nuestro camino hacia adelante, sin embargo, yo ya había tomado decisiones que complicaban aún más nuestra situación actual. Cuando regresé a casa esa noche después de cenar juntos sentí la presión aumentar dentro de mí como si estuviera atrapada dentro de una burbuja lista para estallar. La idea del fin de semana se convirtió rápidamente en una tormenta interna. ¿Debería seguir adelante con esta nueva conexión o intentar volver a encarrilar mi matrimonio? El dilema crecía cada vez más fuerte cuando recibí un mensaje inesperado del jefe: ¿nos vemos mañana? Necesito hablar contigo. Las palabras resonaron dentro mío como si fueran campanas anunciando eventos inminentes e inevitables. Sabía que debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo. Al día siguiente me encontré frente al espejo reflexionando sobre lo ocurrido hasta ahora, dos caminos divergentes frente a mí, uno lleno del amor familiar conocido y otro lleno del misterio e incertidumbre representado por el jefe, cada elección pesando sobre mis hombros como toneladas invisibles. Finalmente decidí reunirme con él para discutir nuestra situación antes del fin de semana prometido junto a mi esposo. Necesitaba aclarar mis sentimientos antes de tomar cualquier decisión drástica. Pero cuando llegué al puerto donde nos encontraríamos esa tarde algo cambió dentro mío, tal vez ya era demasiado tarde para volver atrás. Llegué al puerto con el corazón palpitante. La brisa marina acariciaba mi rostro, pero no lograba calmar la tormenta que se desataba en mi interior. Miré a mi alrededor, buscando el yate que había marcado el inicio de esta complicada relación. La idea de enfrentarme a él me llenaba de incertidumbre. ¿Qué pasaría si decidía terminar con todo? ¿Y si, por el contrario, me convencía de seguir adelante? Cuando finalmente lo vi, apoyado en la barandilla del yate, una mezcla de emociones me invadió. Era un hombre carismático con una presencia que podía atrapar a cualquiera. Sin embargo, en ese momento, lo que más me preocupaba era mi matrimonio y las decisiones que había tomado. Al acercarme noté que su mirada se iluminó al verme, pero también percibí un atisbo de preocupación en sus ojos. «Hola», dijo con una voz suave. «Gracias por venir». «Tenía que hacerlo», respondí mientras subía a bordo. «Necesitamos hablar».
Nos sentamos en la cubierta, rodeados del sonido de las olas y el aroma salado del mar. El ambiente era hermoso y relajante, pero yo no podía disfrutarlo. El peso de mis decisiones pasadas me oprimía el pecho. Él comenzó a hablar sobre su vida y sus planes futuros, mencionó que estaba considerando mudarse a otra ciudad por motivos laborales. No puedo dejar esto atrás, dijo con sinceridad. Pero tampoco quiero perderte. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano. La idea de perderlo me aterrorizaba, pero también sabía que no podía seguir así, atrapada entre dos mundos. Mientras él hablaba, recordé las promesas que le había hecho a mi esposo y cómo había tratado de salvar nuestro matrimonio. La conversación se tornó más intensa cuando tocamos el tema de nuestras emociones y lo que realmente queríamos. A medida que compartíamos nuestros pensamientos más profundos, la conexión entre nosotros se hacía más fuerte y palpable. Era un momento vulnerable, ambos estábamos expuestos ante la posibilidad de perder todo. De repente la tensión se hizo insostenible y nos encontramos muy cerca uno del otro. En un impulso irrefrenable decidimos dejar atrás nuestras dudas, pasamos la noche juntos. Fue un momento decisivo que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. A la mañana siguiente desperté sintiéndome más confundida que nunca. La luz del sol entraba por la ventana del camarote mientras reflexionaba sobre lo ocurrido. Había cruzado una línea y ahora no sabía cómo regresar al punto anterior. Mi cabeza daba vueltas pensando en las repercusiones que esto tendría en mi vida matrimonial. Decidí regresar a casa antes de que mi esposo comenzara a sospechar algo extraño en mi comportamiento. Mientras conducía por la Costa Brava, miré por la ventana hacia el horizonte azul del mar. Su belleza contrastaba con el caos interno en el que me encontraba sumida. Al llegar a casa, encontré a mi esposo esperando en la sala con una expresión seria en su rostro. Había estado trabajando desde temprano y parecía haber notado mis ausencias recientes. ¿Dónde has estado?, preguntó sin rodeos. Te he llamado varias veces. La culpa se apoderó de mí al escuchar su pregunta directa. No podía mentirle ni tampoco revelarle toda la verdad sobre mis escapadas nocturnas. Tuve algunas reuniones, respondí evasivamente. Ya sabes cómo es esto del trabajo. Él asintió lentamente pero no pareció convencido del todo. Había algo diferente en él, una nueva atención hacia mí o quizás un intento consciente por acercarse nuevamente después de haberme sentido distante durante tanto tiempo. Los días siguientes transcurrieron entre esa tensión latente y los intentos fallidos de recuperar nuestra conexión matrimonial perdida. Mi esposo comenzó a hacer pequeños gestos amables, preparaba cenas especiales e incluso propuso salir juntos durante el fin de semana para celebrar nuestro aniversario. Ese gesto me hizo sentir aún más atrapada entre dos mundos opuestos. Por un lado estaba la vida familiar con sus rutinas conocidas y por otro lado existía esa chispa secreta con su jefe que había encendido algo dentro mío que creía apagado hace tiempo. Mientras tanto, recibí una llamada inesperada del jefe. Quería reunirse conmigo para discutir algunos cambios importantes relacionados con su mudanza inminente y cómo podría afectarme profesionalmente si decidiera quedarme aquí o seguirlo a donde fuera necesario. La noticia hizo eco en mi mente como un tambor lejano. ¿Qué significaría eso para mí? ¿Podría arriesgarme a seguirlo? Pero al mismo tiempo sentí miedo ante la idea de perderlo todo si decidía quedarme aquí e intentar arreglar las cosas con mi esposo. El dilema crecía cada día más dentro mío hasta convertirse casi en una tormenta imparable. Cada decisión parecía tener consecuencias profundas e irreversibles para todos los involucrados. La noche antes del fin de semana planeado con mi esposo decidí salir a caminar por la playa para aclarar mis pensamientos mientras escuchaba las olas romper suavemente contra la orilla iluminada por las estrellas brillantes sobre nuestras cabezas. En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra felicidad compartida, cuánto deseaba recuperar lo perdido pero también cuánto anhelaba esa nueva emoción prohibida. Cuando regresé a casa encontré a mi esposo esperando nuevamente. Esta vez estaba decidido a preguntarme sobre mis sentimientos reales respecto a nuestra relación actual. La incertidumbre pesaba como una losa sobre mis hombros mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inefable, lo difícil que era elegir entre dos caminos tan distintos cuando ambos parecían tener algo valioso para ofrecerme.
La tensión en el aire era palpable. Mi esposo, con una mirada que combinaba preocupación y determinación, me hizo la pregunta que había estado temiendo. ¿Dónde has estado realmente? He notado que te alejas. Su voz resonó en la habitación, y cada palabra parecía un eco de mis propias dudas. En ese momento supe que no podía seguir ocultando la verdad. El yate, el refugio donde había buscado respuestas temporales y donde los secretos se entrelazaban con el mar, se convertía en un símbolo de mi confusión. La idea de perder a mi esposo me aterraba, pero la conexión que había forjado con su jefe también me mantenía cautiva. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre dos mundos tan opuestos? Mientras lo miraba a los ojos, recordé las noches en el yate, las risas compartidas y las conversaciones profundas. Sin embargo, también estaba presente el eco de las promesas no cumplidas en mi matrimonio. He estado ocupada con trabajo, respondí, intentando mantener la calma en mi voz. La respuesta pareció calmarlo momentáneamente, pero sabía que no podía sostener esa mentira por mucho tiempo. La cercanía del evento familiar se convirtió en una sombra sobre mí. Era una reunión esperada por todos, un momento para celebrar lo que significaba ser familia. Pero ahora se sentía como una trampa, una oportunidad para confrontar mis decisiones. La idea de asistir junto a mi esposo o al jefe me llenó de ansiedad. ¿Qué dirían los demás si llegara con él? La presión social añadía otra capa a mi dilema. Las noches siguientes pasaron entre conversaciones superficiales con mi esposo y mensajes furtivos con su jefe. Cada encuentro se tornaba más complicado. La culpa me seguía como una sombra constante, cada risa compartida en el yate se sentía como una traición hacia el hombre que había estado a mi lado durante tantos años. Una tarde, mientras caminaba por la playa de la Costa Brava, observé cómo las olas rompían contra las rocas. El sonido del mar siempre había sido un consuelo para mí, pero ahora solo amplificaba mis dudas internas. ¿Era realmente feliz? El sol brillaba intensamente sobre el agua cristalina, reflejando mis pensamientos tumultuosos. Decidí llamar al jefe para discutir nuestra situación antes del evento familiar. Necesitamos hablar, le dije cuando contestó. Su tono cambió inmediatamente, sabía que algo estaba mal. ¿Qué pasa?, preguntó con preocupación genuina. Es sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo, respondí mientras miraba hacia el horizonte marino. Un silencio incómodo siguió a mis palabras, ambos éramos conscientes de que estábamos caminando por una línea peligrosa. No puedo seguir así, continué finalmente. No quiero lastimar a nadie. Su respuesta fue rápida. Entiendo tus sentimientos, pero también creo que debemos ser honestos sobre lo que queremos. Sus palabras resonaron en mí mientras luchaba por encontrar claridad entre mis emociones encontradas. La conversación terminó sin resolución clara, solo aumentó mi confusión sobre lo que realmente deseaba hacer con mi vida emocionalmente dividida. En casa esa noche encontré a mi esposo preparando la cena con esmero. Observé cómo cortaba los ingredientes frescos mientras sonreía al escuchar música suave de fondo. Una parte de mí anhelaba volver a esos momentos sencillos y felices, sin embargo, otra parte deseaba explorar lo desconocido que ofrecía su jefe. ¿Te gustaría ir al evento familiar juntos?, preguntó de repente, rompiendo mis pensamientos dispersos. Su mirada era sincera y llena de esperanza, sentí un nudo formarse en mi estómago ante su pregunta directa. Claro, respondí casi automáticamente, aunque dentro de mí luchaba contra la indecisión creciente. Los días pasaron rápidamente mientras preparábamos todo para el evento familiar. Las conversaciones sobre temas triviales parecían fluir sin esfuerzo entre nosotros, sin embargo, cada risa era acompañada por un trasfondo silencioso de tensión no resuelta. La noche del evento llegó finalmente. El aire estaba impregnado del aroma a comida casera y risas familiares resonaban alrededor mío. Al llegar al lugar donde todos nos reuníamos, vi rostros familiares iluminados por luces cálidas y decoraciones festivas, todo parecía perfecto desde fuera. Pero cuando apareció su jefe en medio de la celebración, sentí como si el tiempo se detuviera por un instante. Me sonrió desde lejos mientras intercambiábamos miradas cargadas de significado oculto. Era como si ambos supiéramos lo complicado que era nuestra situación sin necesidad de palabras.
Durante la cena intenté mantenerme enfocada en las conversaciones familiares. Anécdotas graciosas sobre nuestros hijos y recuerdos compartidos del pasado llenaban el aire alegremente. Sin embargo, cada vez que miraba hacia su jefe al otro lado de la mesa, recordaba los momentos robados en el yate y cómo esos instantes habían transformado todo lo que creía saber sobre amor y compromiso. A medida que avanzaban las horas y los brindis continuaban fluyendo entre risas familiares sinceras y abrazos cálidos, una sensación inquietante comenzó a invadirme nuevamente. ¿Estaría tomando las decisiones correctas? La incertidumbre palpitante seguía creciendo dentro de mí como un mar agitado bajo una tormenta inminente. Finalmente llegó el momento culminante cuando todos comenzaron a bailar alegremente bajo las luces parpadeantes del jardín decorado para la ocasión. En medio del bullicio festivo sentí como su mano buscó la mía mientras nos movíamos lentamente hacia un rincón apartado del bullicio familiar. «¿Qué vamos a hacer?», susurró su jefe cerca de mí mientras nos alejábamos del grupo principal. Sus ojos reflejaban tanto deseo como preocupación por nuestra situación complicada. «No lo sé», respondí sinceramente mientras me debatía entre dos mundos opuestos, uno lleno de amor conocido e historia compartida y otro lleno de promesas inciertas e intensidades nuevas. Y así quedé atrapada entre dos caminos, uno claro pero predecible junto a mi esposo o uno arriesgado e incierto junto al hombre cuya atracción me desbordaba cada vez más. La elección estaba ante mí. ¿Cuál sería? La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre la Costa Brava. Los rayos de luz se reflejaban en el agua, creando destellos que parecían bailar en la superficie. Sin embargo, a pesar de la belleza del paisaje, mi mente estaba nublada por la confusión y la ansiedad. La conversación que había escuchado entre mi esposo y su amigo resonaba en mi cabeza. Sus palabras no eran solo ecos vacíos, eran un recordatorio de que había una grieta creciente en nuestro matrimonio. Mientras preparaba el desayuno, cada sonido parecía amplificarse. El tintineo de los cubiertos, el burbujeo del café, todo se sentía como un presagio de lo inevitable. Mi esposo entró a la cocina con una sonrisa, ajeno a mis tormentos internos. Su mirada era cálida, pero había algo en su tono que me hizo dudar. «¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó mientras servía su café. «Quizás salir a caminar por la playa», respondí con voz temblorosa. «Suena bien. Tal vez podríamos ir juntos más tarde», sugirió él, sin sospechar que mi mente estaba dividida entre dos mundos. Después de un breve intercambio de palabras, él salió para prepararse para el trabajo. En ese momento el teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje del jefe: «¿Te gustaría escaparte este fin de semana? Solo tú y yo en el yate». La propuesta me hizo sentir un torbellino de emociones. Era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Mientras caminaba por la playa más tarde, las olas rompían suavemente contra la orilla, pero mi corazón estaba agitado como el mar en tormenta. Las palabras de mi esposo seguían retumbando en mis oídos: «No quiero perderte». ¿Era posible que él realmente sintiera eso? ¿O era simplemente una ilusión creada por la rutina? Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión preocupada. «He estado pensando, creo que necesitamos hablar sobre nosotros», dijo con cautela. El aire se volvió denso y pesado. «Claro», respondí sintiendo como cada palabra se atascaba en mi garganta. «Me he dado cuenta de que hemos estado distantes últimamente», continuó él. «Quiero saber si hay algo que te preocupa». Las palabras estaban ahí listas para salir: «Estoy atrapada entre dos hombres». Pero no podía decirlo. El miedo a perderlo me paralizaba. «Solo he estado ocupada con algunas cosas del trabajo», dije evasivamente. Él asintió lentamente, pero su mirada mostraba dudas. «Espero que no sea algo más serio». La conversación terminó sin conclusiones claras y me dejé caer en la cama esa noche sintiéndome más sola que nunca. La idea del viaje con el jefe seguía rondando mi mente como un canto seductor al que no podía resistirme. Sabía que debía tomar una decisión pronto. El día siguiente llegó con más preguntas que respuestas. Mientras me preparaba para salir al mercado local, decidí enviar un mensaje al jefe aceptando su invitación: «Sí, quiero ir». La respuesta llegó casi instantáneamente: «Perfecto.
Será nuestro pequeño secreto. Las luces del mercado brillaban mientras caminaba entre los puestos llenos de frutas frescas y flores vibrantes. El ambiente festivo era contagioso, risas y música llenaban el aire cálido del verano español. Sin embargo, yo solo veía sombras y posibilidades perdidas. De repente vi a un grupo de amigos riendo cerca de un puesto de tapas. Uno de ellos era un viejo conocido mío que también conocía a mi esposo. Su mirada se posó sobre mí con curiosidad antes de acercarse. «Hola. No te había visto últimamente», dijo con entusiasmo. «Hola», respondí tratando de sonreír mientras sentía como las mariposas revoloteaban en mi estómago ante la posibilidad de ser descubierta. «¿Todo bien?», preguntó él con sinceridad genuina. «Sí, todo bien», mentí por inercia mientras pensaba en lo lejos que estaba siendo honesta conmigo misma y con los demás. Cuando regresé a casa esa tarde encontré a mi esposo revisando unos documentos en la mesa del comedor. Su concentración era palpable y me sentí culpable por los secretos ocultos detrás de mis sonrisas vacías. «¿Te gustaría cenar fuera esta noche?», le propuse intentando desviar mis pensamientos oscuros hacia algo más positivo. Él miró hacia arriba sorprendido pero complacido. «Me encantaría». Durante la cena en nuestro restaurante favorito junto al mar, intenté disfrutar del momento y dejar atrás mis preocupaciones internas. La brisa marina acariciaba nuestros rostros mientras compartíamos risas sobre anécdotas pasadas. Sin embargo, no podía evitar pensar en el viaje inminente y lo que significaría para mí emocionalmente. Al regresar a casa después de una velada agradable pero tensa, decidí revisar las últimas noticias sobre las festividades locales del verano. Siempre había sido una tradición asistir juntos como pareja cada año desde nuestra juventud. Sin embargo, este año todo parecía diferente. Las luces brillantes ya no reflejaban nuestro amor sino nuestras inseguridades mutuas. Esa noche fue larga e inquietante mientras luchaba contra mis pensamientos contradictorios acerca del viaje con el jefe y lo que podría significar para mi futuro emocionalmente desgastado. Finalmente caí dormida sin poder decidir entre dos caminos opuestos, uno lleno de promesas inciertas junto al hombre prohibido o uno seguro pero sombrío junto a quien había compartido tantos años de vida juntos. Al amanecer siguiente recibí otro mensaje del jefe: «No olvides preparar tu maleta». Me quedé mirando la pantalla blanca por varios minutos antes de contestar: «Estoy lista». Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta del paso irreversible que estaba dando hacia lo desconocido. En ese instante comprendí que había cruzado una línea invisible entre los dos mundos. Ya no había vuelta atrás ni forma sencilla de reconciliar mis decisiones pasadas con las consecuencias futuras inminentes. El mensaje del jefe resonaba en mi mente como un eco persistente. Preparar la maleta significaba que la decisión estaba tomada, que el viaje no solo sería físico sino también emocional. Mientras recogía algunas prendas, la imagen de mi esposo aparecía en cada rincón de mis pensamientos. Su sonrisa, su risa, esos momentos compartidos que parecían tan lejanos ahora. La culpa se entrelazaba con la anticipación, creando una maraña confusa en mi interior. Cuando llegué al yate, la brisa marina acarició mi rostro. Era un lugar que había sido refugio de sueños y secretos. El jefe me esperaba en la cubierta, su expresión era una mezcla de emoción y preocupación. ¿Estás lista para esto?, preguntó, sus ojos buscando respuestas en los míos. Asentí lentamente sintiendo el peso de mi decisión. La travesía comenzó con una calma engañosa. Las olas parecían bailar al ritmo de mis pensamientos desordenados. Mientras navegábamos por la Costa Brava, los paisajes deslumbrantes no lograban ahogar las dudas que me atormentaban. A lo lejos las calas escondidas prometían libertad y escapismo, pero a mí me parecían prisiones de mis propias decisiones. Durante el almuerzo en el yate intenté disfrutar del momento. La comida era deliciosa y el vino exquisito. Sin embargo, cada risa compartida con él resonaba como un recordatorio de lo que estaba dejando atrás. «Este lugar es mágico», dije con voz temblorosa. «Sí», respondió él, «pero no es nada comparado con lo que podemos construir juntos». Sus palabras me hicieron temblar, había un futuro implícito en ellas que no podía ignorar. Sin embargo, mientras contemplaba el horizonte azul profundo, una sombra se cernía sobre mí. ¿Qué pasaría si mi esposo descubría esto?
La idea me provocó un nudo en el estómago. La relación secreta había comenzado como una forma de escapar de la rutina monótona de mi matrimonio, ahora se convertía en una trampa emocional. Al caer la tarde decidí dar un paseo por la cubierta para despejarme. Las olas rompían suavemente contra el casco del yate mientras pensaba en cómo enfrentar lo inevitable, la verdad sobre lo que estaba haciendo y sus consecuencias potenciales. En ese momento crucial, sonó mi teléfono, era un mensaje de mi esposo: «Te extraño». Las palabras golpearon con fuerza, era como si él supiera que algo no estaba bien. «¿Todo bien?», preguntó el jefe al notar mi expresión sombría. «Solo, es complicado», respondí evasiva mientras miraba hacia el mar infinito. La conversación fluyó hacia temas triviales para evitar profundizar en lo que realmente sentía. La noche llegó rápidamente y con ella vino una cena bajo las estrellas. Las luces del puerto brillaban a lo lejos como recuerdos perdidos. En medio de risas y anécdotas compartidas, sentí una conexión más profunda con él, sin embargo, también crecía el peso del secreto que llevaba a cuestas. De repente el sonido del teléfono rompió la atmósfera mágica. Un nuevo mensaje del esposo apareció en pantalla: «¿Dónde estás?». El corazón se me detuvo por un instante, sabía que tenía que responderle con sinceridad o arriesgarme a perderlo todo. La tensión creció cuando regresé al interior del yate para contestarle discretamente: «Estoy fuera por trabajo». No era completamente mentira, pero tampoco era verdad total, cada palabra se sentía como una traición silenciosa. Mientras tanto el jefe se acercó a mí y susurró: «No podemos seguir así». Su voz era grave y firme, había llegado a un punto crítico donde las decisiones debían tomarse sin dilación. «Lo sé», murmuré apenas audible mientras observaba cómo su mirada se tornaba seria ante mis palabras. El regreso fue tenso, ambos sabíamos que este viaje había cambiado algo entre nosotros. Las risas se habían desvanecido y solo quedaban las sombras de nuestras decisiones flotando en el aire cargado de incertidumbre. Al llegar al puerto al amanecer siguiente sentí como cada ola parecía empujarme hacia una realidad inevitablemente desgarradora. Al desembarcar del yate ya no éramos solo dos personas disfrutando del momento, éramos tres almas atrapadas en un triángulo emocional complicado e insostenible. El camino hacia casa fue silencioso e incómodo, las palabras parecían haber desaparecido junto a los recuerdos felices compartidos anteriormente. Cuando finalmente llegué a casa vi a mi esposo esperando ansiosamente en la puerta, su expresión revelaba preocupación genuina mezclada con amor incondicional. «¿Dónde has estado?», preguntó con voz temblorosa mientras sus ojos buscaban los míos con desesperación por respuestas claras. En ese instante comprendí que debía enfrentar las consecuencias de mis acciones pasadas antes de perderlo todo definitivamente. Con cada latido acelerado en mi pecho tomé aire profundamente antes de hablar: «Necesitamos hablar». La tensión se hizo palpable entre nosotros mientras nos sentábamos juntos en la sala iluminada tenuemente por la luz matutina filtrándose a través de las cortinas blancas. «¿Por qué te veo tan distante?». «Siento que hay algo más», insistió él mientras su mirada profunda escaneaba cada rincón de mi ser buscando respuestas ocultas tras mis palabras vacías e imprecisas. El dilema moral apretujó mi pecho como si estuviera atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de secretos prohibidos y otro repleto de amor verdadero pero amenazado por mentiras silenciosas. Fue entonces cuando decidí ser honesta sobre mis sentimientos ocultos, debía abrirme completamente aunque eso significara arriesgarlo todo. Pero antes de poder articular cualquier palabra significativa sonó nuevamente mi teléfono interrumpiendo nuestra conversación tensa, era un mensaje del jefe. El sonido del mensaje resonó en la habitación, como un eco de mis decisiones. Miré el teléfono con una mezcla de ansiedad y determinación. Era del jefe, pero ahora no era el momento de responder. Necesitaba enfrentar lo que había creado, lo que había desatado sin pensar en las consecuencias. Mi esposo me observaba, su mirada llena de confusión y dolor. La tensión se palpaba en el aire, casi tangible. «¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa, rompiendo el silencio que nos envolvía. Su pregunta me hizo sentir atrapada en una telaraña de mentiras y secretos. «Es solo trabajo», respondí, aunque sabía que no era suficiente para calmar sus dudas. La verdad era que mi corazón estaba dividido entre dos hombres,
uno que había estado a mi lado durante años y otro que había despertado una chispa olvidada en mí. El dilema se intensificaba. ¿Por qué no me habías dicho nada? Su voz se quebró mientras hablaba. Esa pregunta resonó en mí como un tambor lejano, recordándome mis propias fallas. No había encontrado las palabras adecuadas para explicar lo que sentía. ¿Por qué? Porque no sabía cómo, murmuré sintiendo la culpa apoderarse de mí. No quería lastimarte. Él desvió la mirada, su frustración palpable. ¿Y qué hay de él? La pregunta salió como un susurro cargado de rabia contenida. Miré a los ojos de mi esposo, tratando de encontrar una respuesta que pudiera aliviar su dolor. No sé cómo llegué a esto, admití finalmente sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. Todo se ha vuelto tan confuso. La verdad era que había buscado una salida a mi insatisfacción y había encontrado un refugio temporal en esa relación secreta. La habitación estaba llena de silencio mientras ambos procesábamos lo que acababa de decir. Entonces decidí dar un paso más hacia la honestidad, debía abrirme por completo. He estado viendo al jefe, solté con voz firme pero temblorosa. Su reacción fue instantánea, los músculos de su mandíbula se tensaron y su rostro palideció visiblemente. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? La decepción y el dolor eran evidentes en cada palabra que pronunciaba. No quise hacerlo para herirte, traté de explicarle, pero sabía que mis palabras sonaban vacías ante la magnitud del daño causado. ¿Y ahora qué esperas hacer? Su tono era desafiante, pero también mostraba una vulnerabilidad desgarradora. No lo sé, respondí con sinceridad. Solo quiero ser honesta contigo. Pero la verdad era que ni siquiera yo sabía qué quería o cómo salir de esta situación sin causar más daño. En ese instante el sonido del teléfono interrumpió nuevamente nuestra conversación tensa, esta vez fue una llamada del jefe. Mi corazón latía desbocado mientras miraba la pantalla iluminada con su nombre. Era un recordatorio cruel de la vida secreta que había estado llevando a cabo. Contéstale, dijo mi esposo con desdén, cruzando los brazos como si intentara protegerse del dolor inminente. No puedo. No quiero hablar con él ahora, respondí sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables nuevamente. ¿Por qué? ¿Acaso tienes miedo? Su sarcasmo dolía más que cualquier otra cosa en ese momento. Con un movimiento involuntario, dejé caer el teléfono sobre la mesa y respiré hondo. Necesitaba encontrar claridad en medio del caos emocional que me rodeaba. No tengo miedo, le aseguré mientras intentaba mantenerme firme ante sus acusaciones. Pero al mismo tiempo sentía como las emociones brotaban dentro de mí como un torrente incontrolable, amor por mi esposo y deseo por el jefe, dos fuerzas opuestas luchando por dominarme. Necesito tiempo para pensar, finalmente dije, tratando de encontrar alguna forma de salir airosa de esta conversación devastadora. Pero al pronunciar esas palabras me di cuenta de lo poco sentido que tenían. El tiempo nunca podría borrar lo sucedido ni reparar el daño infligido. Mi esposo se levantó abruptamente y comenzó a caminar hacia la puerta. Su figura se recortaba contra la luz tenue del pasillo mientras salía sin mirar atrás. El golpe sordo al cerrarse la puerta resonó en mi pecho como un eco vacío. Sentí como todo lo construido durante años comenzaba a desmoronarse ante mis ojos. Sin embargo, antes de poder procesar completamente lo ocurrido, mi teléfono vibró nuevamente sobre la mesa. Otro mensaje del jefe llegó justo cuando creía haber tomado una decisión clara sobre mi vida amorosa. La tentación me invadió, podría ignorarlo o responderle y seguir alimentando aquella relación prohibida. Pero ahora sabía que cada elección tendría repercusiones profundas e irreversibles para todos nosotros involucrados. Decidí abrir el mensaje sin saber qué esperar. Te necesito hablar urgentemente, decía el texto corto pero impactante. Las palabras retumbaron en mi mente mientras contemplaba las posibilidades. ¿Qué significaría eso? ¿Era una súplica desesperada o simplemente otra complicación? El peso del secreto seguía presionando sobre mis hombros mientras miraba hacia donde había estado mi esposo unos momentos antes. Su ausencia era palpable y desgarradora al mismo tiempo. Entonces comprendí algo aterrador. Ya no podía seguir huyendo ni escondiéndome detrás de mis decisiones egoístas, debía enfrentar las consecuencias inminentes.
Pero justo cuando pensaba dar ese paso decisivo hacia adelante sonó nuevamente el timbre, alguien estaba llamando a la puerta. El sonido resonó como un campanazo final anunciando cambios irrevocables.